Vamos a ver si de verdad eres hija mía, dijo mi papá mientras deslizaba una prueba de ADN por la mesa de acción de gracias. La caja pasó junto a la salsa de arándano, el gravy y terminó justo frente a mi plato. Éramos como 25 familiares sentados ahí y varios se rieron. Mi hermano hasta le chocó la mano. Mi mamá se quedó viendo su copa de vino como si ahí estuvieran escondidas todas las respuestas que llevaba décadas guardando. Yo no lloré. Tampoco me levanté de la mesa. Tomé la prueba, miré a mi papá directo a los ojos y solo dije una palabra: está bien. 3 semanas después llegaron los resultados. No discutí con nadie. No hice drama. Simplemente los escaneé y se los mandé por correo a todos los que estaban esa noche en la mesa. A todos. Mi mamá se desmayó. Mi papá dejó caer el tenedor. Porque la prueba confirmó que sí, soy su única hija biológica. Y el hijo perfecto, al que siempre le dio todo, no comparte su sangre. Pero me estoy adelantando. Si esta historia te mueve algo por dentro, apóyame con un like y suscríbete. Y cuéntame en los comentarios desde dónde la estás viendo y qué hora es allá. Me llamo Caroline Michey, tengo 28 años y trabajo como enfermera en terapia intensiva pediátrica en un hospital pequeño, a las afueras de Richmond, en Virginia. Y esta es la historia de cómo la broma más cruel de mi papá terminó siendo la verdad que me dio libertad. Regresemos a ese día de Acción de Gracias de noviembre pasado, la noche en que todo cambió. En mi familia, esa cena nunca era algo sencillo. Mi papá, Richard Michey, Rick para todos los que le tenían miedo pero fingían que no, era el anfitrión cada año en la casa de Briarwood Land. Una casa enorme, estilo colonial, que él mismo construyó con su equipo en 2003. Siempre le gustó dejar claro que todo lo que tenía se lo había ganado. La mesa del comedor era una tabla gigante de roble recuperado de Virginia, comprada a un anticuario en Stowe, Vermont. 10 pies de largo, 12 sillas hechas a mano. Mi papá se sentaba en la cabecera. A su derecha, mi hermano Garrett, en la silla que tenía sus iniciales grabadas desde que tenía 6 años, como si hubiera sido coronado heredero ese día. Yo me sentaba hasta el otro extremo, cerca de la cocina, en el lugar más práctico para pararme a rellenar los platones. Porque alguien tenía que hacerlo. Había tías, tíos, primos, la esposa de Garrett y su hijo de 4 años. Mi papá llevaba su reloj Breitling Navy Timer, el que se compró cuando la constructora familiar tuvo su primer año millonario. Garrett estrenaba zapatos caros. Mi mamá, Jolene, usaba su blazer color crema y una pulsera de perlas que papá le regaló en su aniversario número 25, una cena a la que, por cierto, yo no fui invitada. Yo llevaba un suéter gris que tenía desde la escuela de enfermería, con parches en los codos. Y había algo más que siempre saltaba a la vista en esa mesa. Todos eran rubios. Rubio claro, rubio miel, rubio casi blanco. Y luego estaba yo. Cabello pelirrojo, cobrizo cuando le pegaba la luz, lo suficientemente distinto como para resaltar en cada foto familiar, como un error en un documento oficial. Durante 20 años, mi papá trató ese detalle como si fuera una prueba en mi contra. Como si mi simple apariencia fuera motivo suficiente para dudar de mí. Y esa noche decidió convertir su sospecha en espectáculo. Pero ese día de Acción de Gracias mi papá llevó a la mesa algo que no estaba en el menú. Y no hablo de comida. Déjame resumirte 20 años en un minuto. Cuando tenía 8 años, le hice una tarjeta para el Día del Padre. Cartulina, pegamento con brillantina, todo bien hecho. Escribí para el mejor papá del mundo con mi mejor letra cursiva. La abrió en la mesa del desayuno, la leyó y la rompió en dos, justo por la mitad. Sin levantar la voz dijo: yo no soy tu papá. Y siguió comiendo sus huevos como si nada. Yo tenía 8 años. A los 14, inscribió a Garrett en St. Andrews Prep. $12,000 al año. Uniformes elegantes, corbata, todo muy exclusivo. Yo me fui a la escuela pública de Hopewell. Un domingo, en plena comida familiar, la tía Brenda preguntó por qué esa diferencia. Y mi papá lo dijo en voz alta, ahí frente a todos: ¿para qué voy a invertir en algo que ni siquiera sé si es mío? Yo estaba a menos de 1 metro. Nadie dijo nada.
A los 18 me gradué de la preparatoria. Fui la mejor promedio de mi generación, 4.3 de GPA. Preparé mi discurso como 40 veces frente al espejo del baño. Mi papá no fue. Se quedó en casa organizando una carne asada para 50 personas para celebrar que Garrett se había graduado con promedio mediocre y un apretón de manos del entrenador de fútbol. A los 22, cuando estaba a la mitad de la carrera de enfermería en VCU, mi papá dejó de pagar la colegiatura sin avisar. Me faltaba solo un semestre. Me llamó y dijo, ya pagué suficiente por el hijo de alguien más. Tuve que sacar $47,000 en préstamos estudiantiles. Terminé la carrera. Él nunca preguntó si lo logré. Y mi mamá también tiene su parte en todo esto. Cuando tenía 19, descubrí que me mandaba $200 al mes en secreto por Venmo, poniendo en concepto despensa. Un día mi papá vio las transferencias. Amenazó con divorciarse. Ella dejó de hacerlo. Mi papá no me odiaba. El odio al menos reconoce que existes. Él simplemente me borró. Ahora hablemos de Garrett. Garrett Mitchell, 31 años, alto, rubio claro, mandíbula de modelo de catálogo. El orgullo de mi papá. Su prueba. El heredero con H mayúscula. A los 16 le regalaron una camioneta F-150 nueva, blanca, con suspensión levantada y el logo de la constructora familiar atrás, como si fuera un escudo. Yo recibí un pase de autobús. Mi papá pagó cada centavo de la Universidad de Garrett en Virginia Tech. 4 años, sin deudas, sin preguntas. Cuando se graduó, con notas normales y un título en negocios que casi no usa, papá le dio una oficina en la esquina de la empresa y el puesto de gerente de proyectos. Sin entrevista, sin currículum. Solo el apellido o lo que él creía que era sangre. La primavera pasada, Garrett compró una casa nueva en la zona de Willowbrook. Más de 3,000 pies cuadrados, espacios abiertos, acabados modernos. Mi papá puso $80,000 de enganche. Así, con un cheque. Yo vivo en un estudio de 450 pies cuadrados, a 4 cuadras del hospital. La barra de la cocina es mi escritorio. Después de turnos de 12 horas en terapia intensiva, muchas veces ceno de pie porque la mesa apenas tiene espacio para una silla. Garrett maneja una Chevy Tahoe negra. Yo conduzco un Honda Civic 2014 con un golpe en la defensa trasera desde mis tiempos de estudiante. Y aún así, ese día de Acción de Gracias, él decidió que no era suficiente. Quería una prueba más. Una prueba pública. Frente a todos. Mi carro todavía funciona. Y con eso me basta. Ahora, sobre Garrett quiero ser justa. Él no es una persona malvada. No creció pensando que estaba haciendo algo incorrecto. Cuando desde que naces te dan todo, no cuestionas nada. Solo asumes que te lo mereces. Su frase favorita, dicha con esa sonrisa de niño perfecto, era, no te preocupes, Cal, tú siempre serás una Mitchell honoraria. Honoraria. Como si yo tuviera un pase de invitada en mi propia familia. Y aquí viene la parte irónica. La que da risa o tal vez no. Pero todavía no. Aún no estás listo para eso. Mi mamá, Jolene Mitchell, 54 años. Siempre con luces rubias recién hechas cada 6 semanas en un salón de Sort Pump. Manejaba una Lexus RX color champaña. Tenía una tarjeta adicional de la American Express Platinum de mi papá, y la usaba como si fuera oxígeno. Jolene no era una mujer cruel. Y eso era lo peor. Nunca me llamó error. Nunca rompió mis tarjetas ni dejó de ir a mis eventos porque si simplemente no hacía nada para detener lo que pasaba. Cada vez que papá decía algo hiriente, ella estudiaba su copa de vino, la servilleta o el dibujo del papel tapiz. Se volvió experta en mirar a la nada mientras todo sucedía justo frente a ella. Cuando tenía 16 años, le pregunté directo. Estábamos solas en la cocina después de Acción de Gracias. Qué casualidad, ¿no? La miré fijo y le dije, mamá, soy hija de papá. No parpadeó. Dejó el trapo de cocina sobre la mesa y respondió, no hagas preguntas cuyas respuestas no quieres escuchar. Esa frase vivió dentro de mí durante 12 años.
La repetía en mi cabeza como si fuera una piedra en el bolsillo, dándole vueltas, intentando entender qué significaba. ¿Estaba confirmando las sospechas de papá? ¿Me estaba advirtiendo? ¿O solo se estaba protegiendo ella? Me tomó 12 años entender que era lo tercero. A mi mamá le gustaba su vida. La casa en Briarwood, la Lexus, la pulsera de perlas, el club campestre, el viaje anual a Hilton Head. Todo eso dependía de una sola cosa, que Rick Michie siguiera casado con ella. Y Rick Michie solo se quedaría mientras ciertas preguntas no se hicieran. Un mes antes de Acción de Gracias pasé por la casa para recoger una caja con fotos viejas. Mi mamá estaba sentada en el sofá, con el celular en la mano, borrando una conversación. Cuando me vio, cerró la aplicación demasiado rápido. No pregunté con quién hablaba. No en ese momento. Llegó la cena de Acción de Gracias. Eran las 8:17 de la noche. El pavo ya estaba servido. El vino corría sin parar, un cabernet caro que papá siempre compraba porque le gustaba presumir el nombre. Garrett contaba una historia del trabajo, algo sobre una colada de concreto y un capataz que no aguantó la presión. Papá se reía con ganas. Mamá sonreía justo a tiempo, como siempre. Yo estaba pasando el puré de camote cuando papá se puso de pie. Golpeó su cuchillo contra la copa. El sonido hizo que todos guardaran silencio. 25 rostros voltearon hacia él. Y te juro que parecía un hombre a punto de dar un discurso en su propia coronación. Este año le traje un regalito a Calle, dijo mi papá. Se agachó, sacó una caja blanca con verde y la levantó para que todos la vieran. Era una prueba de ADN casera. La sostuvo unos segundos, sonriendo, y luego la fue deslizando por la mesa hasta que chocó con mi vaso de agua. Vamos a ver si de verdad eres mía. Y el comedor explotó en risas. De esas risas fuertes y nerviosas que salen cuando la gente sabe que algo está mal, pero prefiere ponerse del lado fácil. El tío Denny soltó una carcajada sobre su vaso de bourbon. La tía Brenda bajó la mirada. Garrett golpeó la mesa y dijo, «¡Qué salvaje, papá!». Mi mamá se puso pálida. Vi cómo apretaba el tallo de su copa con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Pero no dijo nada. Nunca decía nada. Yo tomé la caja. El ruido se apagó. Un silencio distinto, más pesado. Miré a mi papá. Tenía los ojos brillando de diversión. Creo que esperaba que llorara o que me levantara dando un portazo. 20 años de historia le decían que yo me iba a quebrar. Está bien, dije. Solo eso. Está bien. Guardé la caja en mi bolsa, terminé de cenar, me despedí de la tía Brenda y me fui. Manejé sola hasta mi departamento, en mi Civic con la defensa golpeada, y me senté en la barra que también es mi comedor y mi escritorio. Ahí abrí la caja. No era lo que necesitaba. Esas pruebas comerciales solo te dicen de dónde vienen tus antepasados, no confirman paternidad. Pero me dio la idea. Esa misma noche pedí una prueba de paternidad real, de un laboratorio acreditado. Con cadena de custodia, resultados oficiales, algo que sí tuviera peso. Necesitaba 2 muestras. La mía fue fácil. Hisopo en la mejilla, sellado y etiquetado. La de mi papá también la tenía. En la silla donde yo me había sentado había dejado su pañuelo con sus iniciales bordadas. Lo había usado para limpiarse una gota de vino y lo aventó sin pensarlo. Lo guardé en una bolsa sellada y a la mañana siguiente mandé ambas muestras por mensajería. Nadie sabía nada. Tú querías la verdad, papá. Yo también. Al día siguiente, antes siquiera de quitarme el uniforme del hospital, el chat familiar empezó a explotar. El grupo Familia Michie, 42 miembros, creado por mi papá hace 5 años para coordinar fiestas y presumir los proyectos de construcción de Garrett que nadie pedía. Esa mañana tenía otro propósito. Papá había subido una foto. Era yo, la noche anterior, sosteniendo la prueba en la mesa. No sé quién la tomó. Algún celular desde el otro lado del comedor. Salgo medio de perfil, con la boca entreabierta. Me veo sorprendida. Vulnerable. El texto decía,
A ver si el cartero dejó algo más que cartas. Garrett respondió primero. 3 emojis riéndose. Luego escribió, el ADN no miente, papá. El tío Pete puso, no inventes, Rick. La prima Terra dejó un simple que, supongo, en esta familia cuenta como apoyo. Nadie dijo que era cruel. Nadie dijo Rick, es tu hija. Nadie dijo nada que se pareciera a defenderme. 42 personas. 42 testigos de una broma pública sobre mi paternidad. Y la única respuesta fue risa o silencio. Leí todo eso a las 2:47 de la mañana, sentada en el cuarto de descanso de la terapia intensiva pediátrica, con la luz fluorescente zumbando encima de mí. Acababa de salir de un código azul. Una niña de 3 años con RSV estuvo entre la vida y la muerte casi 40 minutos hasta que logramos estabilizarla. Mis manos todavía olían a guantes médicos cuando revisé el celular. Ahí estaba el mensaje, entre la notificación del pago de mi préstamo estudiantil y una alerta del clima. Le tomé captura a todo. A cada mensaje, cada emoji, incluso al silencio. Dana Reeves, mi compañera de trabajo y mi mejor amiga en el hospital, la única que sabía lo que pasaba con mi familia, vio mi cara cuando dejé el teléfono sobre la mesa. No me preguntó qué pasaba. Solo me miró y dijo, consigue los hechos, Calle. Y deja que los hechos hablen por ti. Bloqueé el celular y regresé con mi paciente. El laboratorio ya tenía las muestras. El reloj estaba corriendo. 3 semanas antes de Navidad, mi teléfono sonó. Era papá. No saludó, no hubo calidez. Solo dijo, la Navidad es para la familia. Tú sabes dónde estás parada. Y colgó. La llamada duró 16 segundos. Lo sé porque después me quedé viendo el registro, como si ese número pudiera explicar algo que sus palabras no dijeron. 1 hora después escribió Garrett. Muy en su estilo, fingiendo amabilidad mientras dejaba claro el veredicto. Sin rencores, Cal. Es la casa de papá, sus reglas. Tal vez el próximo año sea diferente. Luego llegó el mensaje de mamá. No fue consuelo. No fue disculpa. Solo, por favor, no hagas esto más grande. 3 mensajes. 3 Michei. Ninguno dijo esto está mal. Ninguno dijo lo siento. Lo único en lo que coincidieron fue en que mi ausencia haría las fiestas más cómodas para todos. Así que pasé Nochebuena sola. Compré un arbolito pequeño en un lote sobre Patterson Avenue. Medía como 1,20 m. Me costó $60 que realmente no debía gastar. Lo puse sobre la barra de mi cocina, junto a mi laptop y un montón de expedientes de pacientes. Preparé macarrones con queso de caja. Serví una copa de vino de $7, nada elegante, y me senté en mi única silla a cenar. Afuera, Richmond estaba frío y despejado. Desde mi ventana veía el edificio de enfrente, con luces de colores y sombras de familias moviéndose detrás de las cortinas. A las 11:43 de la noche abrí mi correo. Ahí estaba. Asunto: tus resultados de ADN están listos. Acción requerida. Del laboratorio. Enviado esa misma tarde. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Sentía el pulso en las yemas. Cerré el correo. Todavía no. Terminé mi vino. Apagué las luces. Me fui a dormir. Los resultados seguirían ahí por la mañana. Y yo también. El 6 de enero, a las 9:14 de la mañana, llegó otro correo. Esta vez de Richard A. Michei, enviado a la lista de distribución familiar. Yo estaba en copia. Asunto: actualización de planificación patrimonial. Lectura formal el 18 de enero. El mensaje era corto. Directo. Como él. He estado trabajando con mi abogado, Howard Pratt, para finalizar mi plan de herencia. Después de considerarlo cuidadosamente, he decidido que los bienes Michei, propiedades, participación en la empresa y activos financieros, pasarán exclusivamente a mis hijos biológicos. La lectura formal se llevaría a cabo el 18 de enero en la oficina de Howard Pratt a las 10 de la mañana.
Se esperaba asistencia. Firma, Richard A. Michey, Michey & Sons Construction LLC, establecida en 1998. Garrett respondió a todos en solo 4 minutos. Gracias, papá. La decisión correcta. Nadie más respondió, pero sé que todos lo leyeron. 42 personas, 42 silencios. Me había puesto en copia, no en BCC. Quería que yo lo viera. Quería que supiera que esto ya no era un insulto en la mesa de la cena ni una broma en el chat familiar. Ahora era legal, oficial, permanente, hijos biológicos. 2 palabras que se suponía serían mi aviso de desalojo. Leí el correo 3 veces. La 4ª vez lo leí más despacio y algo hizo clic en mi cabeza. Una puerta que no sabía que estaba allí se abrió. Hijos biológicos. Si yo era hija biológica de Rick, y un laboratorio en Maryland estaba a punto de decirme si lo era, entonces ese lenguaje no me excluía, me protegía. Y si yo era su hija biológica y el testamento solo cubría a los hijos biológicos, entonces la verdadera pregunta no era sobre mí, era sobre Garrett. Cerré la laptop y fui a trabajar. Intubé a una niña de 6 años con neumonía y no volví a pensar en el correo hasta que mi turno terminó, 14 horas después. Pero ahí seguía, esperando, como todo lo demás. El 9 de enero fui a la casa de Garrett a recoger una caja con fotos antiguas que mamá dijo que había dejado en su garaje. Garrett no estaba. Su esposa, Stacy, me dejó pasar, educada pero distante, como tratarías a un familiar lejano en un funeral. Me señaló el garaje y regresó a la cocina. Mason estaba en la sala, 4 años, rizos rubios, la sonrisa de Garrett y un dinosaurio en cada mano. Me vio pasar y dijo con la brutalidad casual que solo un niño puede tener: papá dice, no eres de la familia. No perteneces aquí. Lo dijo como si dijera, el cielo es azul. Sin malicia, solo información que había absorbido como los niños absorben todo de los adultos que moldean su mundo. Me detuve. No eran las palabras, había oído peores de su abuelo. Era darme cuenta de que estaba viendo cómo empezaba otra vez. Una nueva generación aprendiendo la misma mentira, repitiéndola con la misma confianza. Mason crecería creyendo que su tía era una extraña, igual que Garrett había creído, y sus hijos después también. Me arrodillé. Cariño, la familia no es lo que la gente dice. Es lo que es verdad. Mason parpadeó y volvió a sus dinosaurios. Ya lo había olvidado. Yo no. Tomé la caja de fotos, agradecí a Stacy y me senté en mi Civic 10 minutos con el motor apagado. La calefacción hacía clic mientras se enfriaba. Mi aliento empañaba el parabrisas. Entonces abrí el celular. Abrí el correo. Toqué la línea del asunto que había estado evitando desde Navidad. Probabilidad de paternidad 99.9998%. Richard A. Michey es el padre biológico de Caroline R. Michey. Leí eso 2 veces, 3 veces, 4. Y mientras lo hacía, pensé en algo que quiero preguntarte. ¿Alguna vez has estado en un momento donde la verdad podría destruirlo todo, pero necesitabas saberla de todos modos? Donde no saber era peor que cualquier consecuencia. Porque ahí estaba yo, sentada en mi Civic golpeado, en el driveway de mi hermano, las manos temblando, la calefacción muerta, la pantalla iluminando mi regazo. Me encantaría leer tu historia, compártela en los comentarios. Cerré el correo, puse el auto en reversa y manejé al hospital. Pero algo había cambiado. La piedra que había cargado en mi bolsillo durante 12 años, no hagas preguntas cuyas respuestas no quieras, finalmente había cobrado sentido. Y no se trataba de mí. Nunca se trató de mí. Me quedé con los resultados 3 días. No porque los dudara. El laboratorio estaba acreditado por AAB, el estándar de oro en pruebas de paternidad en Estados Unidos. Cadena de custodia documentada. Resultados notarizados, 99.9998%. En ciencia, eso es lo más cerca que puedes estar de la certeza sin presenciar el momento de la concepción. Primero, me quedé con ellos por lo que significaban. Yo era hija de Rick Michey, su hija biológica, la misma que había llamado error durante 20 años, la que había privado de colegiatura,
de presencia y de decencia básica. Yo era suya. Siempre lo había sido, lo que significaba que la aventura de mi mamá, por la que papá me castigó desde que tenía 8 años, no me produjo a mí. Produjo a otra persona. Pensé en la cara de mi mamá en la mesa de acción de gracias, cuando papá deslizó la caja hacia mí. Lo pálida que se puso, como apretaba la copa de vino. No estaba avergonzada por mí. Estaba aterrada por ella misma, porque sabía que si alguien en esa familia realmente se hiciera una prueba de ADN, la mentira no resistiría. Ni su mentira sobre mí, ni su mentira sobre Garrett. No hagas preguntas cuyas respuestas no quieras. No me protegía de una verdad dolorosa. Protegía a Garrett de una devastadora, y a ella misma de la única consecuencia que realmente temía, que Rick descubriera que su hijo dorado, su heredero, su primogénito con la silla grabada orgullosamente, llevaba ADN de otro hombre. Pensé en llamarla. Tomé el teléfono 2 veces y lo dejé. ¿Qué le diría? Mamá, ya sé. Negaría. Lloraría. Me suplicaría que no contara nada. Y yo volvería al mismo lugar de siempre, cargando secretos de otros, tragándome la vergüenza de otros, manteniendo la paz a mi costa. No esta vez. Llamé a una abogada. La oficina de Margaret Foley estaba en Main Street, en Mechanicsville. Un edificio angosto de ladrillo, entre una barbería y una firma de contadores. Segundo piso, sin elevador. Su escritorio estaba enterrado bajo expedientes y una barra de granola a medio comer. Los estantes detrás de ella estaban cargados con volúmenes de derecho sucesorio de Virginia, tan gruesos que podrían detener una bala. La encontré de la forma en que la mayoría de la gente busca abogados hoy en día. Google abogada de herencias Richmond, Virginia. Ella fue la tercera que apareció. Las reseñas decían que era meticulosa, justa y que no te haría perder el tiempo. Lo que no sabía al entrar era que Margaret Foley había ido a la Universidad James Madison con mi mamá, generación 1991. Habían perdido contacto hace décadas. Margaret lo mencionó cuando le di mi apellido. Michie. ¿Alguna relación con Jolene Arrobé? Y luego siguió adelante sin presionar. Profesional. Me gustó eso. Le mostré los resultados del ADN. Le mostré el correo que mi papá había enviado sobre el testamento, dejando los bienes solo para hijos biológicos. Le mostré las capturas del chat familiar. Leyó todo 2 veces, se tomó su café negro y no dijo nada hasta terminar. El lenguaje es claro, dijo. Si su testamento dice que los bienes pasan a hijos biológicos, y tú puedes probar que eres su hija biológica, tienes un reclamo legal fuerte. Y si alguien más de la familia no es biológico, hizo una pausa y dejó el café sobre el escritorio, bajo el lenguaje exacto que tu padre eligió, esa persona no tendría ningún derecho. Silencio. Necesitarías más que una prueba casera para el tribunal, continuó. Pero aquí está la cosa, puede que ni necesites ir a corte. Cuando tu padre vea estos resultados, va a pedir una nueva prueba. Y cuando lo haga, va a querer probar a todos. Así operan hombres como él. No paran hasta que el suelo los traga. Asentí. Te das cuenta de que esto va a explotar a toda tu familia, dijo. La miré a través de ese escritorio desordenado, la luz de invierno entrando por las persianas en rayas pálidas, y le dije que esa familia nunca había estado completa de todos modos. El 14 de enero, 4 días antes de la lectura, papá llamó. No para reconciliarse, no para reconsiderar, solo para recordarme mi lugar. La lectura es el sábado. Te invité para que escuches de Howard en persona, que no vas a recibir ni un centavo. No llegues llorando, no llegues suplicando y no avergüences más a esta familia de lo que ya lo has hecho. Sostuve el teléfono lejos de mi oído y vi los segundos pasar en la pantalla. Habló 2 minutos con 11 segundos. Yo dije 4 palabras, ahí estaré, papá. Colgó primero, como siempre. 20 minutos después, Garrett mandó un mensaje. Cal, acéptalo. Papá no va a cambiar. Tómalo con dignidad. Tómalo. Como si toda mi existencia fuera un marcador de puntuación. Luego vino mamá. Llamó a las 9 de la noche, con la voz baja y temblorosa,
como después de su segundo vaso de Pinot Grigio. Caroline, por favor, solo no vengas. Será más fácil para todos. Más fácil para todos. El lema familiar Michie. No respondía a ninguno. Puse el celular a cargar, serví un vaso de agua y me quedé en la ventana de mi departamento mirando el oscuro estacionamiento abajo. Mi Civic bajo la luz de la calle, escarcha en el parabrisas. Estaba en mi descanso entre turnos. En 6 horas volvería a la UCI, revisando los ajustes del ventilador de un niño que pesaba menos que mi abrigo de invierno. Estaría tranquila, precisa, necesaria. Tomaría decisiones que realmente importaran, medidas en niveles de oxígeno, ritmos cardíacos y miligramos. Y en 4 días entraría a un cuarto lleno de personas que habían pasado toda mi vida diciéndome que no importaba. Y dejaría que un pedazo de papel dijera lo que yo nunca pude. Dana tenía razón, deja que los hechos hablen. El 15 de enero, a 3 días de la lectura, me reuní con Margaret en su oficina después de mi turno. Tenía las copias notarizadas listas, 3 juegos de resultados de ADN, cada uno en un sobresellado, con el sello de certificación de laboratorio y su sello de notario. Limpio, oficial. El tipo de documento que no necesita levantar la voz para decir lo que vale. También saqué el borrador del testamento que mi padre había enviado por correo, dijo, ajustándose las gafas de lectura. Él te puso en copia, lo que significa que no es confidencial, y hay algo que deberías saber. Giró su laptop hacia mí. Este testamento no ha sido ejecutado. No hay firmas, no hay testigos. Bajo la ley de Virginia, es solo una declaración de intención, nada más. Eso significaba que su testamento anterior, el que presentó hace 3 años, seguía siendo el documento vigente. ¿Qué decía el testamento viejo? Lenguaje estándar, los bienes se dividen equitativamente entre mis hijos. Sin calificador de biológico, sin requisito de ADN. Me recosté. Así que incluso si intenta firmar el nuevo, si lo firma y aguanta un desafío, dice, solo hijos biológicos, y ambas sabemos lo que eso significa para ti. Hizo una pausa. De cualquier forma, Caroline, estás protegida. El testamento viejo te incluye. El nuevo, si es lo suficientemente tonto para firmarlo, solo te incluye a ti. Dejé que eso asentara. Esa noche redacté un correo. Destinatarios. Cada dirección de la lista de distribución familiar Michie, adjuntando los resultados de ADN. Línea de asunto en blanco por ahora. Lo guardé en borradores y cerré la laptop. Plan B por si acaso. A la mañana siguiente hice algo que no hacía desde hace años. Fui de compras. No a una tienda de segunda mano, no a Target. Conduje a una boutique de consignación en Carytown y compré un blazer azul marino, pantalones a la medida y un par de zapatos Oxford de cuero. 140 pesos en total, más de lo que usualmente gastaba en ropa en 3 meses. Dana me ayudó a practicar esa noche. No qué decir, sino que no decir. No les debes explicación, me dijo sobre la sopa recalentada de la cafetería del hospital. Entras, te sientas, esperas el momento adecuado y pones el sobre en la mesa. Eso es todo. Deja que el papel hable. Asentí. Por primera vez en 20 años, no entraba a un evento familiar Michie esperando sobrevivirlo. Entraba preparada. El 17 de enero, la noche antes, no pude dormir. No por miedo, no exactamente. Era algo más parecido a vértigo. Esa sensación cuando estás al borde de un lugar alto y tu cuerpo sabe antes que tu cerebro que todo al otro lado será diferente. Me senté en la cama con una caja de zapatos llena de fotos antiguas. La mayoría eran de antes de que papá decidiera que yo no era su hija. Había una a la que seguía volviendo, yo, de 5 años, sentada en su regazo en el patio trasero. Los dos riendo, sus brazos rodeándome, mi cabeza echada hacia atrás, el sol detrás de nosotros. Esa fue la última vez que me sostuvo. Tenía 5 años. No recuerdo que era gracioso, solo recuerdo sentirme segura. Me quedé mirando esa foto por un buen rato. Mañana iba a entrar a un cuarto y poner fin a mi familia tal como existía. No para destruirla.
Ya estaba destruida. Lo había estado por 20 años. Solo que nadie lo había admitido. Pero pondría fin a la versión que todos habían aceptado representar, la versión donde papá era el patriarca justo, donde Garrett era el heredero digno, donde mamá era la esposa leal, y donde yo era el error. Todo eso iba a terminar gracias a un pedazo de papel que llevaba en mi bolsa. Llamé a Dana a las 11, ¿estoy haciendo lo correcto? Ella no dudó, ¿ellos han hecho lo correcto contigo? Silencio. Kelly, ese hombre te humilló frente a toda tu familia en un día festivo. Está tratando de borrarte legalmente. Tu hermano te trata como una nota al pie. Tu madre lo vio todo y eligió su comodidad sobre tu dignidad durante 20 años. Respiró. Tú no empezaste esto. Solo eres la que tuvo el valor de terminarlo. Colgué. Abrí mi laptop. Los resultados del ADN brillaban en la pantalla, 99.9998%. La cerré. Puse el sobre notarizado en mi bolsa, la tote azul que había comprado para combinar con el blazer, y la dejé junto a la puerta. Apagué la luz. No dormí, pero estaba lista. 18 de enero, 9:47 de la mañana. La oficina de Howard Pratt estaba en un edificio profesional de ladrillo rojo sobre Broad Street, de esos lugares que huelen a alfombra vieja y autoridad. Segundo piso, alfombra berber, molduras de nogal, diplomas enmarcados con precisión quirúrgica. Llegué 13 minutos antes, deliberada. Quería estar sentada antes de que alguien más entrara. La sala de conferencias era larga y angosta, mesa de nogal, 12 sillas de cuero, una ventana que daba al estacionamiento. La asistente de Howard Pratt me ofreció agua. La tomé, la puse en un posavasos, dejé mi bolsa en el suelo junto a la silla, el sobre dentro. Llegaron en grupos. Primero el tío Dennis y la tía Brenda, tranquilos, asintiendo con la cortesía medida de quienes saben que algo va a salir mal. Luego primos con los que no había hablado desde el último día de Acción de Gracias. Después Garrett y Stacy. Garrett con un blazer que probablemente costaba más que mi renta. Stacy con tacones haciendo clic en el piso de madera. 15 personas en total. No toda la familia, pero las que importaban. El círculo interno. Papá entró al final, por supuesto. Rick Michey no entraba a un cuarto, lo ocupaba. Blazer carbón, camisa blanca planchada, su Brooklyn brillando bajo la luz del techo. Se sentó al frente de la mesa. Garrett se deslizó en la silla a su derecha. Mamá se sentó a su izquierda, ojos ya enrojecidos, dedos jugando con el broche de su pulsera Mikeito como si fuera un rosario. Papá me vio y se detuvo. Sorprendido de que hayas venido, dijo. No respondí. Crucé las manos sobre la mesa. Llevaba el blazer azul marino, los pantalones a la medida, los Oxford de cuero. El cabello recogido. Sin aretes, sin maquillaje, salvo una línea limpia de labial rojo porque Dana me había dicho, medio en broma, el armamento viene en muchas formas. Howard Pratt entró con una carpeta de cuero. Se sentó al extremo opuesto de papá y aclaró la garganta. Esto es una formalidad, Cali, dijo papá a través de la mesa, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Estás aquí como cortesía, nada más. Lo miré a los ojos y no dije nada. Howard abrió la carpeta. Howard Pratt era un hombre meticuloso, de unos 60 y tantos, con gafas de armazón de alambre, el tipo de abogado que leía cada cláusula en voz alta porque una vez había visto lo que pasaba cuando alguien no lo hacía. Ajustó sus gafas y comenzó. Este documento representa las intenciones testamentarias declaradas de Richard Alan Michey, preparadas en consulta con esta oficina, con fecha del 3 de enero de este año. Salte el preámbulo, Howard, dijo papá. Ve al grano. Howard lo miró, asintió y pasó la página. Artículo 4, sección 1, distribución de bienes. Toda propiedad, intereses comerciales y activos financieros de Richard Alan Michey pasarán exclusivamente a sus hijos biológicos, verificados mediante documentación legal reconocida en la fecha de su fallecimiento. Papá se recostó en su silla y me miró, no con enojo, sino con satisfacción, como un hombre que acaba de clavar la última tabla de una cerca.
¿Ves?, dijo. Negro sobre blanco. Garrett asintió. Es solo negocios, Cal. Algunos familiares se movieron en sus sillas. La tía Brenda apretó los labios. El tío Dennis estudió la veta de la mesa. Nadie habló. Howard siguió, detallando la división, la casa en Briarwood, las acciones de Michie & Sons, las cuentas de inversión, el seguro de vida. 3.2 millones de pesos en valor estimado, todo dirigido a los hijos biológicos. La frase se repetía como martillazos: hijos biológicos, hijos biológicos, hijos biológicos. Cada vez que lo decía, la barbilla de papá se levantaba un poco más. Cuando Howard terminó, se quitó las gafas y entrelazó las manos. Este documento sigue en borrador y requiere ejecución, firmas y testigos para ser legalmente vinculante. Sin embargo, el señor Michie desea compartir sus intenciones con la familia antes de la finalización. ¿Alguna pregunta u objeción? Silencio. Papá sonrió. La sala exhaló. Mi mano se movió hacia mi bolsa. Tengo una objeción. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, baja y clara, del tipo que uso a las 3 de la mañana cuando una alarma de ventilador suena y un cuarto lleno de padres en pánico necesita que alguien esté tranquilo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La sonrisa de papá no desapareció, se congeló. Perdón, dije. No era emocional, era procedural. Me levanté, caminé hacia la puerta de la sala de conferencias y la abrí. Margaret Foley entró, traje gris, gafas en cadena, portafolio de cuero bajo el brazo. Había estado esperando en el pasillo durante 11 minutos, lo habíamos cronometrado. ¿Quién demonios es esta?, dijo papá. Mi nombre es Margaret Foley. Soy abogada de sucesiones, con licencia en el Commonwealth de Virginia, y represento a Caroline y Michie. La sala quedó completamente en silencio. ¿Contrataste a una abogada? La voz de papá subió de tono, no estaba enojado todavía, pero sí cerca, como el sonido de una tormenta antes del primer trueno. ¿Para qué? No hay nada que impugnar. No eres el señor Michie. La voz de Margaret cortó el aire, firme y clara. El borrador del testamento de su padre dice que los bienes pasan únicamente a los hijos biológicos. Nos gustaría presentar documentación relevante a esa cláusula. Asintió hacia mí. Metí la mano en mi bolsa y mis dedos encontraron el sobre, liso, sellado, con el sello notarial apenas levantado bajo mi pulgar. Lo había cargado durante 3 días. Pesaba casi nada. Pesaba todo. Lo puse en la mesa, centrado, justo entre la jarra de agua y la carpeta de cuero. 15 personas lo miraban. La respiración de mamá cambió, podía escucharla desde el otro lado de la sala, rápida, superficial, como los pacientes cuando saben que vienen malas noticias antes de que el médico hable. Miré a mi padre. Quería saber si era tuya, papá. Me lo preguntaste en acción de gracias frente a toda la familia. Me diste un kit de ADN. Lo convertiste en un chiste. Yo tomé la prueba. Aquí están los resultados. Empujé el sobre 1 pulgada hacia él. Margaret abrió el sobre con la calma entrenada de alguien que había hecho esto 100 veces. Sacó 3 hojas engrampadas, escaneó la sala y leyó en voz alta. Prueba de paternidad realizada por Genalink Diagnostics, laboratorio acreditado por AAB en Bethesda, Maryland. Sujetos de prueba: Richard Alan Michie, supuesto padre, Caroline Rose Michie, hija. Muestras recibidas el 2 de diciembre. Análisis completado el 19 de diciembre. Hizo una pausa. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el ciclo del calefactor a través de las rejillas. Conclusión: según el análisis de marcadores genéticos, la probabilidad de paternidad es del 99.9998%. Richard Alan Michie es el padre biológico de Caroline Rose Michie. Dejó el papel sobre la mesa. Papá lo miró como si estuviera escrito en un idioma que había olvidado. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Eso no es posible, murmuró. El laboratorio está acreditado a nivel federal, dijo Margaret con calma. Los resultados están notarizados. La cadena de custodia está documentada.
Tengo 2 copias certificadas adicionales si quieren que su propio abogado las revise. Garrett se lanzó hacia adelante en su silla. Tenía que estar fingiendo. No podía ser real. Señor Mitchell, continuó Margaret, sin levantar la voz, porque no la necesitaba. La acreditación AAB es el estándar usado por los tribunales de Estados Unidos para determinar paternidad. Estos resultados son tan confiables como una prueba ordenada por un juez. La boca de Garrett se movía, pero nada salía. Mamá no se movió, sus manos planas sobre la mesa, los ojos fijos en el papel. Su rostro nunca lo olvidaré. Tenía la expresión de alguien viendo un edificio derrumbarse en cámara lenta, sabiendo que estaba dentro de él. Papá se volvió hacia Howard Pratt. Howard, ¿puede hacer esto? Howard se quitó las gafas y respondió, Rick, los resultados parecen legítimos. Recomiendo. No pedí una recomendación, señor Mitchell, dijo Margaret, entrelazando sus manos. Antes de que pidas otra prueba, a la que tienes derecho, tal vez quieras considerar hacerla a todos tus hijos. Dado lo que ahora sabemos, parece prudente. La frase cayó como una granada con mecha retardada. Todos. Papá miró a Garrett, luego a mamá, luego de nuevo a mí, y por primera vez en 20 años vi cómo su certeza se resquebrajaba. No lo dije en voz alta. Quiero que quede claro, no dije que Garrett no fuera su hijo. No dije que mamá hubiera tenido un affair. No acusé a nadie de nada. No era necesario. La matemática ya estaba haciendo el trabajo. Se podía ver moverse por la sala como una corriente, cara por cara, silla por silla. Si Calle es hija biológica de Rick y Rick creyó durante 20 años que su esposa le fue infiel, entonces, ¿quién era el producto del affair? Manteniendo la voz calmada, dije, soy tu hija biológica, papá. La prueba lo confirma. Ahora, si quieres proceder con un testamento que deje todo a tus hijos biológicos, lo apoyo completamente. La frase quedó flotando como un fósforo encendido sobre hierba seca. Garrett se levantó. ¿Qué demonios está insinuando? Lo miré a los ojos. No estoy insinuando nada, Garrett. Estoy presentando hechos. Papá me enseñó que eso es lo que hacen los Mitchell. Su cara se puso roja. No roja de vergüenza, roja de furia, de la que empieza en el cuello y sube. Se volvió hacia mamá. Dile que está equivocada. Jolene, dile. Jolene no lo miró. Miraba la mesa, con ambas manos planas sobre ella como si tratara de mantener todo unido físicamente, molecularmente. Rick, su voz salió rota. Necesitamos hablar en privado. Siéntate, Jolene. La voz de papá era como una cuchilla. No se había movido de su silla, pero algo detrás de sus ojos había cambiado. Un deslizamiento tectónico, lento e irreversible. Miraba a Garrett como me había mirado a mí durante 20 años. Tía Brenda se inclinó hacia adelante. Rick, ¿qué está pasando? Tío Dennis puso la mano sobre la mesa. Todos, vamos, respiren. Pero nadie respiró. La sala estaba conteniendo el aire. Jolene comenzó a llorar. No un llanto silencioso, sino el tipo de llanto que suena cuando algo por dentro finalmente se rompe. Un dique, un muro, una mentira sostenida con 30 años de silencio y una pulsera Mikimoto. Lloraba porque tenía miedo, y todos en la sala lo sentían. Papá se volteó hacia ella despacio, como un hombre que ya sabe la respuesta pero necesita escucharla en voz alta. Como cuando necesitas que el doctor diga la palabra aunque la imagen esté ahí en la pantalla. ¿Tienes algo que decirme, Jolene? Ella negó con la cabeza. Luego dejó de moverla. Luego se cubrió la cara con ambas manos, y la pulsera Mikimoto se deslizó por su muñeca y chocó contra la mesa de nogal. Rick, fue antes de que naciera Calle. ¿Quién? Greg Nolan. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Vi cómo las ondas se expandían. La mano de tía Brenda voló a su boca. Tío Dennis cerró los ojos. Dos primos intercambiaron una mirada tan rápido que parpadear y te lo pierdes. Greg Nolan. Ese nombre significaba algo para los Mitchell más viejos.
Había sido subcontratista para Michie & Sons a principios de los 90. Estaba en el equipo de estructuras, cuando papá todavía construía el negocio desde una camioneta. Estaba cerca de la familia, cerca de la casa, cerca de Jolene. Fue una sola vez, mamá. Una sola vez, Rick, a principios de 1994. Tú estabas fuera 3 meses en ese proyecto en Chesapeake Bay, y yo estaba sola. A principios de 1994, la voz de papá sonó plana, mecánica. Estaba haciendo los cálculos. Todos estaban haciendo los cálculos. Garrett nació en octubre de 1994. La sala entendió antes que Garrett. Se podía ver en sus caras, el lento y terrible darse cuenta. La manera en que alguien se da cuenta de que toda la historia en la que creyó siempre estaba construida sobre arena. Garrett lo miró a mamá. ¿Qué estás diciendo? Mamá, ¿qué estás diciendo? Ella no podía mirarlo. No podía mirarnos a ninguno. Bajó la cabeza, los hombros se encogieron hacia adentro y susurró, lo siento. Lo siento mucho. El puño de papá golpeó la mesa. No lo suficiente para romper algo, pero sí para hacer vibrar todos los vasos. Greg Nolan. Su voz se quebró al decir el nombre. El tipo que había vertido los cimientos de mi vida. Nadie respondió. Nadie podía. Garrett ya estaba de pie, ambas manos sobre la mesa, inclinado hacia adelante como un hombre que se apoya contra una ola que no puede ver. No. Eso es mentira. Papá, dile que miente. Dile. Papá no dijo nada. Estaba mirando a Garrett. Realmente mirándolo, tal vez por primera vez en 31 años. Y vi algo cambiar detrás de sus ojos. La misma mirada fría, la misma evaluación calculadora, la misma sospecha que había dirigido hacia mí en cenas familiares, cenas de fiestas y en los chats durante 2 décadas. Estaba midiendo a Garrett como siempre me había medido a mí. Soy tu hijo, dijo Garrett. Me parezco a ti. Todos dicen, papá. Todos dicen que me parezco a ti. La voz de papá salió baja, casi un susurro, ¿te pareces a Greg? Garrett se estremeció como si lo hubieran golpeado. Y la sala hizo algo que nunca olvidaré. Cada par de ojos se movió hacia el retrato familiar enmarcado colgado en la pared de Howard Pratt. No era nuestro retrato, era el de Howard. Pero no importaba, porque todos los Michie estaban imaginando la misma imagen, la foto de la tarjeta de Navidad de 2019, la que mamá envió a 150 personas. Rick, Jolene, Garrett, todos rubios, y yo, la chica de cabello castaño rojizo, parada un poco aparte, como si me hubieran insertado de otra familia. Excepto que ahora la foto tenía otro significado. Tía Brenda fue la primera en decirlo en voz baja, casi para sí misma, oh Dios, el cabello Calle tiene el cabello de la madre de Rick. Tenía razón. La abuela Ella Michie, madre de papá, que murió cuando yo tenía 3 años, tenía el cabello castaño rojizo, rojo oscuro, casi caoba. Lo había visto en fotos, pero nunca había hecho la conexión porque nadie nunca me había dejado hacerla. Nunca nadie había dicho, te pareces a tu abuela, Calle. Esa frase siempre se la reservaban a Garrett, te pareces a tu papá. Excepto que no era cierto. Nunca lo había sido. La sala se estaba desmoronando. Garrett empujó la silla hacia atrás y caminó hasta la ventana, con las manos entrelazadas detrás del cuello, respirando agitado. Stacy intentó acercarse, pero él se apartó. Mamá estaba hundida en su silla, apenas consciente. Tía Brenda le rodeaba un hombro y le abanicaba la cara con un bloc de notas. Howard Pratt estaba inmóvil, bolígrafo suspendido sobre su carpeta, como un hombre viendo sus horas facturables arder en un fuego imposible. Papá no se movía. Estaba sentado al frente de la mesa, manos planas sobre el nogal, mirando el reporte de ADN como si fuera un espejo que mostraba un rostro que no reconocía. Me levanté, sin prisa, sin dramatismo. Como me levanto en la UCI cuando tengo información que una familia necesita escuchar. Firme, presente. Papá, dije, él no levantó la mirada. Durante 20 años me llamaste un error.
Rompiste la tarjeta del Día del Padre que hice cuando tenía 8 años. No viniste a mi graduación. Recortaste mi matrícula y me dejaste cargar 47,000 pesos en préstamos. Publicaste sobre mí en el chat familiar como si fuera un chiste. Me diste un kit de ADN en acción de gracias frente a 25 personas y me retaste a probar que pertenecía. Hice una pausa. Y ahora ese kit, tu broma, demuestra que he sido tu única hija biológica todo este tiempo. La hija que tiraste era la verdadera, y el hijo al que le diste todo no lo era. Me detuve porque no soy cruel. Garrett estaba junto a la ventana, con los hombros temblando, y fuera lo que fuera que él había hecho, no eligió esto más que yo. No vine aquí por su dinero, continué. No vine por venganza. Vine porque tú me llamaste. Querías que se dijera la verdad frente a la familia. Pues aquí está. Miré sus manos, el reloj brillante en su muñeca, las manos que construyeron una empresa y rompieron la tarjeta de una niña con la misma facilidad. No necesito tu dinero. No necesito tu apellido. Solo necesitaba que supieras que tu broma más cruel dijo la verdad que tú no te atreviste a descubrir. Me senté. La sala quedó en silencio, salvo por los sollozos callados de mi madre y el sonido del calefactor funcionando por los conductos. Nadie miraba a papá. Todos me miraban a mí. Tía Brenda fue la primera en moverse. Se levantó despacio, como una mujer que finalmente toma una decisión que debió tomar hace años, cruzó la sala y me abrazó. No un abrazo cortés, uno de verdad, de esos que dicen te veo y lo siento sin usar esas palabras. Debí haber dicho algo hace años, susurró contra mi hombro. Te vi pasar por esto y no dije nada. Lo siento, callé. Tío Dennis carraspeó. Miraba a papá y su expresión no era de simpatía, era algo más duro. Rick, ¿qué has hecho? Papá no respondió. Prima Terra, la misma que había enviado ese emoji serio en el chat familiar, se levantó y caminó hacia mi lado de la mesa. Ella no dijo nada. Solo se quedó ahí, junto a Brenda, junto a mí. Un voto silencioso. Otros la siguieron. No todos. Algunos miraban la mesa, otros sus teléfonos. Pero suficientes, 5, luego 6, luego 8, movieron su peso, sus sillas, su atención hacia el extremo de la sala donde yo estaba sentada, cerca de la puerta, cerca de la cocina. El asiento que siempre me habían asignado. Howard Pratt cerró su carpeta, se quitó los lentes y habló con la seriedad medida de alguien que elige cada palabra para un registro legal. Señor Mitchell, le recomiendo encarecidamente posponer cualquier acción adicional sobre este plan patrimonial hasta que los hechos relevantes puedan ser verificados de manera independiente. El documento, tal como está redactado, ya no es tan directo. Esa era la forma de Howard de decir, escribiste un testamento para castigar a tu hija y terminó convirtiéndose en el instrumento de tu propia derrota. Garrett ya se había ido. Se escapó durante el abrazo de Brenda, los tacones de Stacy resonando por el pasillo detrás de él. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Mamá estaba siendo ayudada a ponerse de pie por Brenda y un primo cuyo nombre debería recordar pero no lo hago. Su rímel había corrido en 2 líneas oscuras por sus mejillas. Me miró una vez, solo una. Mientras la guiaban más allá de mi silla, no dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo, lo siento. Y nunca debiste enterarte. Papá se quedó solo al frente de la mesa. El Bricklin reflejaba la luz. La carpeta cerrada. El informe de ADN en el centro de la mesa, intacto, como un veredicto, nadie quería ser el primero en tocarlo. Todavía no había dicho ni una palabra. Margaret lo explicó en el pasillo después, mientras la familia pasaba hacia el estacionamiento. Mantuvo la voz baja, pero sin suavizar nada. Esto es lo que hay. El Nuevo Testamento de tu padre, el que Howard acaba de leer, nunca fue firmado. Es un borrador. Legalmente, no vale nada. Levantó un dedo. El testamento anterior, presentado en 2021, divide la herencia entre sus hijos de manera igualitaria. Sin distinción de hijos biológicos. Ese testamento sigue vigente. Así que estoy cubierta de cualquier manera, dije. Sí.
Según el testamento antiguo, heredas como su hija. Si es lo suficientemente terco para firmar el nuevo, que dice, solo hijos biológicos, heredas como su única hija biológica. Se construyó una jaula y se encerró dentro. Margaret miró hacia el estacionamiento, donde el Tahoe de Garrett arrancaba rápido, chirriando los neumáticos sobre el asfalto frío. ¿Y Garrett? Depende de tu padre. Según el borrador nuevo, Garrett no tiene derecho. No es hijo biológico. Según el testamento antiguo, si figura como hijo, lo cual es legalmente suficiente a menos que alguien lo impugne. Y no lo impugnaré. Ella asintió. Hay otra opción. Tu padre podría adoptar formalmente a Garrett. La adopción de adultos es legal en Virginia. Petición sencilla. Sin límite de edad. Esto le devolvería a Garrett su estatus legal como hijo de Rick para efectos de herencia. Pero sería público. Quedaría registrado. Sí, y Garrett tendría que dar su consentimiento. Me apoyé contra la pared de ladrillo y vi cómo mi aliento se convertía en vapor en el aire frío de enero. Al otro lado del estacionamiento, tía Brenda ayudaba a mamá a subir a su Lexus. Tío Dennis estaba junto a su camioneta, manos en los bolsillos, mirando al suelo. 15 personas habían entrado a esa sala creyendo una historia. Salieron cargando otra. Y el hombre que había escrito ambas versiones seguía sentado dentro, solo, al frente de la mesa vacía. Margaret, gracias. Le estreché la mano, firme y profesional. No me necesitaste, callé. Solo necesitabas que la verdad tuviera un testigo. Volví adentro. La sala de conferencias estaba vacía, excepto papá. Howard se había ido, seguro con un adiós breve y facturable. La carpeta de cuero ya no estaba. La jarra de agua seguía allí, la condensación formando charquitos sobre la madera de la mesa. Papá estaba al frente, manos en el regazo. El Breitling le había quedado suelto en la muñeca, como si hubiera perdido peso en los últimos 30 minutos. Sus ojos estaban rojos, pero secos. No lloraba. No creo que Rick Mitchell hubiera llorado desde que Reagan estaba en la Casa Blanca. Me senté frente a él, no al fondo, no cerca de la puerta de la cocina. Corrí una silla a 2 asientos de distancia y esperé. Le tomó casi un minuto. ¿Lo sabías?, dijo al fin. ¿Sobre Garrett? No, contesté. Simplemente no investigué esta vez. Asintió lento, como si el movimiento le doliera. Silencio de nuevo. Más largo. La calefacción se encendió y el aire caliente recorrió la sala. Te debo algo, comenzó él. No me debes nada. Yo quiero tomarlo, miré de verdad. No como cuando mira de reojo a la mesa de la cena, ni como cuando evalúa fríamente cualquier evidencia. Me miró como imagino que miró esa foto, la de mí a los 5 años en su regazo, riendo antes de decidir que no pertenecía. Pero me debes una disculpa, dije, escrita, enviada a las mismas personas que me humillaron. El grupo de chat, la lista de correos, todos los que rieron con la broma del kit de ADN. Abrió la boca. No te estoy pidiendo que me ames, papá. Te estoy pidiendo que corrijas el registro. Cerró la boca. Miró la mesa. Me levanté, recogí mi bolso y salí de la oficina de Howard Pratt al frío de enero. El cielo estaba blanco. El aire sabía a escarcha. Mi Civic era el carro más viejo del estacionamiento. Me subí, giré la llave. El motor tosió y arrancó. Conduje al hospital. Tenía turno en 2 horas. Una semana después, Garrett llamó. Estaba en la sala de descanso comiendo una barra de granola entre pacientes cuando su nombre iluminó mi teléfono. Casi lo dejé ir al buzón de voz. Garrett nunca me había llamado con buenas noticias. Pero algo en mí, tal vez lo mismo que me hizo decir está bien en la mesa de acción de gracias, me dijo que contestara. Lo hice. Lo hice, dijo él. Sin saludo, sin preámbulo. Su voz sonaba rasposa, hueca, como un hombre que ha estado gritando en una habitación vacía. Me hice la prueba, fui a un laboratorio en Enrio y obtuve los resultados esta mañana. Dejé la barra de granola.
0%, dijo. Richard Michie no es mi padre biológico. Probabilidad 0. Lo escuché respirar hondo, despacio. El sonido de un hombre recalibrando 31 años de identidad en tiempo real. ¿Sabías que era yo?, preguntó. ¿Cuándo entraste con ese sobre, lo sabías? No, solo sabía que era yo. Silencio. Te llamé Michie honorario toda tu vida, dijo. Su voz se quebró en la palabra honorario. Lo decía como broma. Cada acción de gracias, cada Navidad que podías asistir y no terminó la frase. Sigues siendo mi hermano, Garrett. Eso no ha cambiado. ¿Cómo puedes decir eso después de todo?, pregunté. Porque es verdad. Ninguno de los dos eligió esto. Escuché algo en el otro lado que nunca había escuchado de Garrett Michie en 31 años. Estaba llorando. No de frustración o enojo, sino ese tipo de llanto que surge cuando todo el andamio cae y te das cuenta de que el edificio sobre el que estabas nunca existió. ¿Y sabes qué? Quiero preguntarte algo. Si estuvieras en el lugar de Garrett, si descubrieras que todos tus privilegios, todas tus ventajas, todos los momentos de chico dorado de tu vida fueron construidos sobre una mentira que alguien más contó antes de que nacieras, ¿qué harías? No sé la respuesta. No odio a Garrett. También fue víctima, a su manera. Simplemente no lo sabía hasta ahora. No llores, le dije. Yo ya había llorado mis lágrimas hace años. Ven a cenar algún día, dije. Tengo una silla, pero puedo prestarte otra. Él se rió. Apenas, pero se rió. Era un comienzo. 2 semanas después de la lectura, mamá apareció en mi departamento. La vi por la mirilla, parada en el pasillo con su abrigo de lana, sin maquillaje, cabello sin lavar, viéndola más pequeña de lo que jamás la había visto. Se quedó allí 5 minutos antes de tocar la puerta. Sé que fueron 5 minutos porque los conté. Abrí la puerta. Miró mi estudio, los 42 metros cuadrados, el escritorio, la silla, el pequeño Douglas de peluche todavía ahí porque no había tenido corazón de quitarlo. Algo en su rostro se derrumbó. No por lo pequeño del departamento, sino porque era mío. Porque había construido esta vida con nada de lo que ella o papá me habían dado, y aún así seguía de pie. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Se sentó al borde de la cama, el único otro lugar donde cabía, con las palmas juntas entre las rodillas. No me miró. Miraba al suelo. Sabía que Garrett no era de Rick desde el día en que nació. El momento, dijo. Yo lo sabía y estaba aterrorizada. Así que no dije nada. Y cuando tu padre empezó a sospechar, cuando te miró con tu cabello rojo y decidió que eras la prueba de lo que hice, lo dejé. Lo dejé culparte a ti porque mientras él sospechara de ti, no sospechaba de Garrett. Y mientras él no sospechara de Garrett, no se divorciaría de mí. Ella tragó saliva. Te usé como escudo, Caroline. Durante 20 años dejé que mi hija cargara con el castigo por mi mentira. Las palabras quedaron flotando en el aire de mi pequeño departamento. Sí, dije. Lo hiciste. Ella se estremeció. No puedo perdonarte hoy. Quizá nunca. Pero ya no quiero cargar tu secreto, mamá. Y tampoco cargaré tu culpa. Esa es tuya. Ella asintió. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Noté que sus muñecas estaban desnudas. Sin pulsera mi Keito. Se fue sin pedir un abrazo. Cerré la puerta detrás de ella, me apoyé en ella y me quedé allí hasta que mi respiración se calmó. Después me hice la cena sola en mi departamento, a mis términos, el 14 de febrero, día de San Valentín, de todas las cosas. El universo tiene un extraño sentido del tiempo. Estaba almorzando en la cafetería del hospital, sándwich de pollo, jugo de naranja, luces fluorescentes, lo de siempre. Cuando mi teléfono vibró, notificación de correo de Richard Michie. Asunto, a mi familia. Destinatarios, la lista de distribución de la familia Michie, los 42 miembros. La misma lista que usó para compartir la foto del kit de ADN. La misma lista que usó para anunciar el testamento.
Abrí el correo. A mi familia, he pasado 20 años tratando a mi hija Caroline como si no perteneciera. La llamé un error. Le negué oportunidades que libremente di a otros. La humillé públicamente en múltiples ocasiones, la más reciente en acción de gracias frente a personas con quienes tenía todo el derecho de sentirse segura. Estuve equivocado. Caroline es mi hija biológica. Siempre ha sido mi hija biológica. La duda que tenía era infundada, y el daño que causé por ello es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. No pidió dinero. No pidió el negocio. Solo pidió una cosa, una corrección pública. Esto es esa corrección. Caroline, nunca fuiste un error. Yo era Richard Amichey. Lo leí 2 veces. El ruido de la cafetería, bandejas chocando, el teléfono de alguien sonando, 2 enfermeras discutiendo sobre un cambio de turno, continuaba a mi alrededor como si nada hubiera pasado. Dana se sentó frente a mí. Había visto mi rostro. ¿Qué pasó?, preguntó. Le mostré el teléfono. Ella leyó. Me miró. ¿Estás bien? Lo pensé. Realmente lo pensé. No el estoy bien automático que dices en una semana difícil, sino un inventario honesto. 20 años de restas, una acción de gracias, un sobre, un pedazo de papel que decía lo que mi padre no podía. Soy libre, dije. Dana asintió. No insistió. Solo se quedó allí conmigo, comiendo su propio sándwich terrible de la cafetería bajo las mismas luces fluorescentes, en el mismo receso que terminaría en 12 minutos. Fue el momento más ordinario de mi vida. Y fue suficiente. Margaret llamó a principios de marzo. Tu papá quiere cambiar el testamento. Nuevo lenguaje. Los bienes se repartirán igual entre tú y Garrett. Está presentando una petición de adopción adulta. Garrett estuvo de acuerdo. Los tribunales en Virginia procesan esto en unas semanas. Esto restaurará el estatus legal de Garrett como hijo de Rick para todos los efectos. Perfecto, dije. También está el tema de tu parte, entre 800,000 y 1.6 millones, dependiendo de la valoración. Tu papá quiere que la tengas. Yo estaba en la barra de mi cocina, la misma donde había comido sola la cena de Navidad, donde abrí el kit de ADN, donde redacté un correo que cambió mi familia. La barra que también era mi escritorio, mi mesa, mi vida. Quiero convertirlo en un fondo de becas, dije, para estudiantes de enfermería de familias de bajos ingresos, programas BSN acreditados, renovable por 4 años, sin condiciones. Llámenlo, beca de enfermería Michey. Silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura?, dijo Margaret. No luché por la herencia. Luché por la verdad. La verdad siempre fue suficiente. Hizo una pausa. Redactaré los documentos. Firmé todo un martes por la noche, en mi barra de cocina. La misma pluma que uso para los registros de pacientes. La misma mesa. Los mismos 42 metros cuadrados. En algún lugar, un estudiante de enfermería de 20 años, que había crecido escuchando que no era suficiente, que trabajaba dobles turnos y pedía dinero prestado y aún así seguía apareciendo. Recibiría una carta algún día diciendo que alguien creyó en su futuro, que alguien había estado exactamente en su lugar y lo logró. No sabría mi nombre. Y estaba bien. No necesitaba que nadie supiera quién era. Solo necesitaba que alguien tuviera la oportunidad que casi no tuve. Abril. El primer sábado cálido en meses. Esa clase de tarde en Virginia donde los bosques florecen, el aire huele a pasto recién cortado y la luz se queda dorada hasta casi las 8. Organicé una cena en mi estudio, con mis reglas. 6 personas alrededor de una mesa de pino de segunda mano de IKEA, la que compré para reemplazar la barra. Ninguna silla tenía iniciales grabadas. No había asientos asignados, ni jerarquías. Dana se sentó a mi izquierda, ya discutiendo con mi vecina, la señora Patterson, 72 años, viuda, la mujer que dejaba sopa afuera de mi puerta cada martes desde que me mudé. Sobre si el pan de maíz debería llevar azúcar. 2 enfermeros de la UCI, Marcus y Lee,
Debatían algo sobre protocolos de ventiladores con la misma pasión que otros reservan para el fútbol. Margaret Foley había enviado una botella de vino con una nota para la mesa, MF. Y al final, en una silla plegable prestada, estaba Garrett. Había llamado la semana anterior, con su tono distinto al de siempre, tranquilo, cuidadoso, la voz de un hombre que todavía aprendía quién era. «Puedo ir», dijo. «No, realmente no sé a dónde más ir». «Trae postre», dije. «Y no traigas ese Tahoe. Hay poco estacionamiento». Llegó con un pastel comprado en la tienda y un Honda Civic que había comprado hacía 2 semanas. No pregunté qué pasó con el Tahoe. No lo necesitaba. Me senté al final de la mesa, no porque fuera importante, sino porque estaba más cerca de la estufa y la pasta necesitaba revolverse. Papá no estaba ahí. Todavía no estábamos completos. Quizá nunca lo estaríamos. Pero en mi refrigerador, sostenida con un imán de la tienda de regalos del hospital, estaba una hoja de papel de construcción, descolorida, rota por la mitad, pegada con cuidado. «Al mejor papá del mundo», decía. La había guardado. Todos estos años la había guardado. No por él. Por la niña de 8 años que la hizo. Ella merecía saber que había sobrevivido. Miré alrededor de mi mesa. Dana riendo. Garrett escuchando. La señora Patterson ganando la discusión sobre el pan de maíz. La luz de la tarde entrando por la ventana. Cálida, dorada, ordinaria. La familia no es sangre. La familia no es un nombre en un testamento. La familia es quien se queda cuando sale la verdad. Y por primera vez en mi vida, cada persona en mi mesa había decidido estar ahí. Eso fue suficiente. Eso fue todo. Gracias por quedarse hasta el final. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez fuiste la persona ignorada, subestimada o borrada por quienes se suponía que te debían amar primero, quiero que sepas que tu valor nunca estuvo en sus manos. Si te conectaste con esto, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perder lo que viene. Hay otra historia esperándote. Revisa el enlace en la descripción. Podría ser justo lo que necesitas hoy. Hasta la próxima, cuídense y cuiden de los suyos.